Muy buenas tardes, les saludamos con mucho gusto. Deseamos que se encuentren muy bien ustedes, sus familiares y sus seres queridos. Les invitamos a continuar atendiendo las recomendaciones de nuestras autoridades de la salud. Bienvenidos a la plataforma en línea de la Unión Industrial del Estado de México, al Consultorio Médico Empresarial, un servicio permanente para empresas socias UNIDEM. Todos los martes de 12 a 1:30 de la tarde vía Zoom con un tema distinto cada martes. Mi nombre es Angélica Quijano, como siempre les damos la más cordial bienvenida. Hoy 8 de diciembre del 2020, en este 15º encuentro del Consultorio Médico Empresarial, tendremos el tema Semáforo naranja al límite por COVID-19. ¿Qué debo hacer como empresa? Para ello, les pedimos a todos nuestros asistentes poder atender unas recomendaciones de convivencia de la sesión. Poder tener su micrófono cerrado durante la conferencia, las dudas técnicas, así como las preguntas para nuestros expositores podrán ser escritas en el chat de esta plataforma, las cuales serán atendidas con mucho gusto. De acuerdo a nuestra orden del día, tendremos 4 actividades. Iniciaremos con la bienvenida, la participación de nuestro expositor, la sesión de preguntas y respuestas y la clausura a la 1:30 de la tarde. Agradecemos a nuestra mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, Conservas La Costeña, Fábrica de Jabón La Corona, Envases Cuevas, Envases Jalostoc, Grupo Jumex y Restaurante La Mansión por acompañarnos. A los presidentes de las diferentes comisiones, el equipo staff de la UNIDEM y a todas las empresas socias de la Unión Industrial del Estado de México que se encuentran conectadas en este momento por las 4 plataformas, vía Zoom, Microsoft Teams, Google Meet y Facebook Live. Sean todos bienvenidos. Iniciaremos con esta interesante conferencia a cargo del doctor Emanuel López Delgado, para lo cual lo presento con mucho gusto con una breve lectura de su semblanza curricular. Nuestro expositor de hoy cuenta con 12 años de experiencia como médico cirujano y homeópata por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene 8 años de experiencia en dirección con un máster en Dirección Estratégica de Organización de Salud por la Universidad Internacional Iberoamericana. Actualmente forma parte de la Academia Mexicana de Medicina de Primer Contacto. Tiene diversos estudios en Harvard Business Publishing en manejo de discapacidades y su rehabilitación, relaciones humanas, entre muchos otros. Es integrante activo de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México. Hoy nos comparte el tema Semáforo naranja al límite por COVID-19. ¿Qué debo hacer como empresa? Escuchemos con atención al doctor Emanuel López Delgado. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias. Gracias, Andy. Ok, pues vamos a comenzar con la dinámica que llevamos al presentar estos temas. El día de hoy el tema es bastante, pues, álgido en tema de que lo estamos viviendo ya en las últimas semanas, ¿no? Entonces, es importante que aclaremos algunos conceptos. Déjenme proyectar aquí un momento. Listos. Ok, bueno, pues bienvenidos todos. El tema del día de hoy, con esta cadena de información que estamos nosotros generando para todos nuestros socios, las empresas, los colaboradores, y que ha resultado de extremo valor, pues el saber en tema de salud nos da mayores herramientas para prevención del COVID. El semáforo naranja al límite por COVID-19. ¿Y qué debo hacer como empresa? Bueno, vamos a tocar 3 puntos en la agenda. Número 1, el semáforo de riesgo epidemiológico. 2, COVID-19 en México hoy. Y como tercer punto, el qué debo hacer. Bueno, primero que nada, ya desde hace pues varios meses ya de transcurso de esta pandemia, el gobierno federal decidió implementar por parte de la Secretaría de Salud un semáforo de riesgos, es decir, un indicador de color que
nos pueda dar una referencia rápida, un señalamiento rápido al estado en el que está nuestro entorno en un tema de salud, específicamente de contagios por COVID-19. Es decir, el semáforo no se utiliza para medir empresas o para medir algunos sectores en concreto. Se usa para medir regiones completas, hablamos de alcaldías, hablamos de estados, y eso nos va fraccionando pues el país, ¿no? El semáforo tiene 4 colores que van desde el rojo, el cual pues pasamos hace algún tiempo, en donde la indicación es no salir, a menos que sea estrictamente necesario y que esté relacionado a una de las actividades esenciales en tema de labor. Si no, la indicación es no salir. Semáforo naranja es sí se puede salir, pero si no debes hacerlo, quédate en casa. ¿Ok? Esa es la señal. Se abren algunas otras actividades, ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Se abrieron ya algunas actividades de otros sectores, no solo las esenciales, con cierta capacidad operativa, pero la indicación sigue siendo ¿no? Sí puedes salir, pero hay una recomendación de que no salgas. El semáforo en color amarillo indica una precaución, ¿no? Es decir, hay más actividades, habrá más incremento de actividad laboral, no solo el 30% en algunas giros, pero todavía hay que mantener las medidas de precaución. El semáforo verde, pues podemos salir con toda libertad, pero con precaución y prevención en medidas de higiene estándar, que ya en su momento, una vez que lleguemos a ese verde que todos esperamos, pues veremos cuáles son las recomendaciones adecuadas. Para eso todavía falta bastante tiempo, pero este es el semáforo con el cual todo el país prácticamente nos estamos controlando en tema de riesgo. Específicamente, el rojo, pues para ahondar un poquito más, pues se permiten únicamente actividades económicas esenciales, es decir, todas aquellas que tengan que ver con salud, servicios y consumo inmediato para la supervivencia de los seres humanos y de los mexicanos. También se permite a las personas salir a caminar, ¿no? Hacer un poco de actividad durante el semáforo rojo, pero solo en sitios aledaños, sitios muy cercanos y solo durante el día. Aquí en México, en el Estado de México, en la ciudad, en el país, realmente no llegamos a una situación extrema cuando estuvimos en el semáforo rojo, como en otros países que requirieron toque de queda o incluso supervisión estricta, ¿no? Sales, pasas a tu mascota y regresas inmediatamente. No llegamos a eso, la realidad ha sido bastante distinta, pero esto es lo que implica un semáforo rojo. Un semáforo naranja como el que tenemos todavía actualmente, pues enlista que además de las actividades económicas esenciales, se pueden activar otros giros no esenciales con limitación de su capacidad operativa, es decir, no el total de su plantilla, no el total de su capacidad, más o menos un 30%. En algunos lugares, en algunas alcaldías fue un poquito más flexible, por ejemplo, en la Ciudad de México. En el Estado de México no lo hemos visto con tanta vigilancia, ¿no? Pero sí hay que estar atentos porque esta sigue siendo una indicación federal, por lo tanto su aplicación es en todo el país. Siempre y cuando estas actividades se permiten, si ese trabajo, esa empresa, esa persona lleva a cabo todas sus medidas de protección personal y laboral con sus colaboradores, porque sí estamos sujetos a multas por el incumplimiento de estas medidas. ¿Cuáles son? Que ya todos las conocemos. El filtro al ingreso, es decir, estar controlando la temperatura, el uso de tapetes con soluciones sanitizantes, el registro, ¿no? de algún breve cuestión, tuviste contacto con alguna persona contagiada, has tenido síntomas en tales días, digamos que son parte de los registros que hay que estar haciendo independientemente del giro. Uso de cubrebocas es obligatorio en los interiores, en el exterior no hay ahorita una indicación, no la ha habido por parte del gobierno federal
para que se penalice el uso de cubrebocas en vía pública o sea obligatorio. Por lo tanto, solo es de control y vigilancia interna dentro de ese lugar o de esa empresa. Uso de alcohol en gel de manera frecuente con dispensadores para que estén accesibles para todos los colaboradores y clientes, y el lavado frecuente de manos, ¿no? Junto con el distanciamiento, los señalamientos de distanciamiento, todo lo que ahorita ya a estas alturas prácticamente tenemos que estar dominando. Eso es el semáforo naranja, es decir, un flujo de personas reducido. El semáforo amarillo en algún momento nos implicará pues que aún las actividades laborales siguen limitadas, pero ya están permitidas. Ya no hay restricción en tema de giros, es decir, cualquier actividad podrá estar realizándose en el semáforo amarillo, a excepción de temas educativos. Ahorita lo abordamos un poquito en el verde. A menos que la persona o la organización tuviera un brote interno, en ese momento la autoridad sanitaria, a pesar de que hubiera un semáforo amarillo, sí podría y tiene la facultad para determinar un cese de operaciones en lo que ese brote o ese riesgo disminuye. El espacio público estaría abierto de forma regular. Esto aplica para plazas comerciales, parques, todo lo que ahorita ha estado bastante limitado, actividades recreativas, cine, teatro, etcétera. Pero volvemos a repetir, con un poquito de aforo reducido, no al 30% como estamos ahorita, pero sí en un mayor porcentaje. Adicional a esto, se siguen manteniendo las medidas básicas de precaución, es decir, aunque estuviéramos en amarillo, el uso del cubreboca, gel, filtros de entrada, tapete sanitizante, no van a dejar de utilizarse. Eso es algo que todavía va a tardar. Incluso se estima que aunque estuviéramos en semáforo verde, no va a dejar de ser requerido de forma inmediata. Por lo tanto, si en sus organizaciones, porque ya el uso ha sido bastante, ¿no? Ya llevamos varios meses con este tipo de insumos y pues se van haciendo viejos, se van gastando, se van dañando. Entonces, algunas preguntas que hemos recibido de algunos socios es, oye, mira, ya tengo que cambiar pues este insumo, ya está mal, pero no sé si la inversión valga la pena, porque qué tal si lo inhabilitan y ya no es necesario. La respuesta en este momento es sí es necesario. No estimamos menos del medio año siguiente para que podamos estar entre un semáforo amarillo y un semáforo verde. Entonces, si es necesario por un tema de uso de reposición de ese insumo, se tiene que hacer. Todavía falta un ratito en esto. Semáforo verde, ¿qué implicará? En algún momento, y todos anhelamos este semáforo, pues que las actividades de forma general y al 100% estarán permitidas, incluyendo las actividades escolares. Es decir, el regreso a clases estará de manera física, hablo de manera física, no digital, estará determinado por este color. Hasta que estemos en la región en donde estamos, en este caso en el Estado de México, en un semáforo verde, estas actividades estarán al 100% junto con la actividad escolar. No antes de este tiempo, por el periodo el riesgo, que implica el grado de contagio, y más en los niños, que desafortunadamente su inocencia, su edad no permite que cumplan al 100% las medidas de precaución y de protección. Entonces, por eso es un factor de riesgo y será una de las últimas actividades que se retoman. ¿Cómo está el día de hoy nuestro país? Esto es una actualización hasta el día de ayer en tema de, ahora sí, la aplicación de este semáforo. Ya vimos los colores, ya vimos qué implica estar en cada uno de esos colores en el semáforo, pues cómo está nuestro país al día de hoy. Esta información está actualizada en la última información oficial, ¿no?, que podemos tener disponible, que es por parte del gobierno federal y de la Ciudad de México, el Estado de México. El último mapa
de riesgo que se publicó le pusieron ya una vigencia, es decir, es vigente del 7 al 20 de diciembre, pero cabe aclarar que cada semana se hacen actualizaciones, es decir, para finales de esta semana, hablamos de viernes, sábado, se estará definiendo si hay alguna actualización, no modificación, actualización a este semáforo, o se mantiene en el rango de esta vigencia. Al día de ayer tenemos nosotros en todo el país, pues 3 estados ya en un color verde, tenemos 3 estados en amarillo, tenemos 24 en naranja, nosotros en el Estado de México estamos en naranja en este momento, igual que la Ciudad de México, y tenemos 2 estados en foco rojo, ¿no? Que no, de hecho, no es que no hayan podido bajar su color, no es que no hayan podido disminuir el grado de contagios, estos 2 estados regresaron al rojo, ¿ok? No estaban hace un par de semanas en rojo, vuelven al semáforo por el incremento de casos, de contagios y de pacientes hospitalizados que están teniendo en sus respectivos estados. En tema de información, pues esto es México al día de ayer. Estamos hablando de un total registrado y oficial de 1.182.249 personas infectadas confirmadas. Aquí no entran los casos sospechosos, se hayan curado o no. Tampoco entran defunciones que cuya causa se sospeche que fue por COVID. Si no estuvo confirmado, no están aquí documentadas. Y otras causas de mortalidad que pudieran sí pertenecer a COVID, pero si no están estudiadas, si no se documentaron, no están en estos números. En defunciones, hasta el día de ayer tenemos 110.074 defunciones confirmadas por coronavirus. Esto es en todo el país. La prevalencia de esta incidencia, es decir, en dónde está la mayor cantidad de pacientes infectados o confirmados y en dónde ha estado la mayor defunción, definitivamente la tenemos nosotros. Nos peleamos entre el Estado de México y la Ciudad de México por este primer lugar en tema de prevalencia. Por eso el riesgo tan alto que tenemos al estar en la periferia de la Ciudad de México, el Estado de México, somos zona conurbada, entonces prácticamente las decisiones, implicaciones, riesgos y afectaciones que estén en la ciudad también las tenemos nosotros. No hay prácticamente una diferencia, a menos que estemos en la periferia del Estado de México, ya colindando con otros estados. Claro, la densidad ya cambia, la incidencia cambia, pero toda la zona que esté periférica a la Ciudad de México, definitivamente tenemos los mismos datos, tenemos la misma incidencia y no hay ningún cambio. Ahora, la semana, desde hace ya varias semanas, hablamos de unas 3 semanas, que estamos en semáforo rojo, perdón, en semáforo naranja en incremento de gravedad. Es decir, se le ha catalogado o se le ha puesto distintos señalamientos o adjetivos al semáforo naranja. Recordemos, ya vimos el semáforo. Pues naranja es naranja, amarillo es amarillo y rojo es rojo. No hay un intermedio. Por lo tanto, la estrategia que se ha estado utilizando es agravar un poquito más el color naranja sin pasarlo a rojo. Por eso vamos escuchando este tipo de términos que nos dicta la autoridad en tema de estamos en semáforo naranja con alerta. Estamos en semáforo naranja con máximo riesgo. Y ya la última fue, estamos en semáforo naranja al límite, ¿no? Realmente no existe estos adjetivos, ¿no? No existen dentro del semáforo de riesgo, sigue siendo un naranja, pero la señal que nos da, y quiero poner este ejemplo, es como cuando contamos del 1 al 3 y ya estamos en el 2, pero sabemos que no estamos llegando al 3 y empezamos a 2, 2.2,
2.5, 2.8 y lo estiramos lo más que se pueda antes de llegar al 3, ¿ok? Porque pues, en el 3 ya perdimos. Entonces, esa es les pongo este ejemplo para que comprendamos lo que significan estos adjetivos que se está colocando al semáforo naranja. Es decir, se está tratando de estirar y alargar lo más que se pueda el decir, estamos en semáforo rojo otra vez. El Estado de México iremos junto con la Ciudad de México, los casos están por igual, la densidad de ocupación hospitalaria está muy similar y los casos confirmados o sospechosos son muy similares. Por lo tanto, en esta semana, que es la que estamos corriendo del 7 al 13 de diciembre, pues la ciudad se cataloga como un semáforo naranja al límite. El Estado de México se cataloga como un color, un semáforo naranja, nada más, ¿no? ¿Qué significa estar al límite? Ya lo comentábamos, pues es el preludio de vamos a pasar, podemos pasar al rojo con un incremento de hospitalizaciones. Ahora, ¿qué nos dice la epidemiología y qué nos dice la tendencia que llevamos? En las últimas 2 semanas y en específico en esta semana, la tendencia o el porcentaje de incremento en la ocupación hospitalaria ha ido en tendencia creciente y de manera exponencial. Es decir, si esto no cambia y que las medidas que se han tomado en este momento por parte de la autoridad no han bastado para que esto disminuya, el pronóstico es que en una semana, en 2 semanas, máximo, ese rojo va a estar instaurado, ¿ok? ¿De qué depende no llegar a eso? Porque no es que ya sea inevitable. Definitivamente depende del grado de cuidado, educación en la salud y gestión por parte de nosotros como empresas para con los colaboradores, para reforzar toda esta información que ya hay por todas partes en tema de salud y prevención para tratar de disminuir esa velocidad y que no lleguemos a ese punto rojo. ¿Qué se espera en ese punto rojo si es que llegáramos a entrar otra vez en ese semáforo? No sería, lo que estimamos, no serían limitaciones tan serias como en el primer semáforo rojo por temas económicos, temas políticos, pero no lo vamos a saber hasta estar en ese momento. Se ha implementado, y quiero tocar este tema, principalmente en la Ciudad de México, el uso del código QR, ¿no? Que ya todos lo hemos visto. Hay algunos negocios, bueno, la mayoría deberían ya, en la Ciudad de México tener este código pegado en su entrada para que las personas al ingresar puedan escanear este código y registrar su ubicación, ¿no? Esto por una estrategia de seguimiento epidemiológico, no es propia de México. Esta propuesta la inicia China como una medida de contención que tomó desde hace muchos meses, posterior a la primera ola de contagio que tuvieron, y eso le ha servido de mucho a este país. De hecho, prácticamente le evitó a China entrar en una segunda ola. Sí tuvieron incremento de casos, pero lo pudieron contener de manera muy satisfactoria. Claro, la cultura es bastante distinta en estos países, a pesar del número tan exagerado de población que tiene, pero sí funcionó muy bien y por eso es que se adopta esta estrategia prácticamente no en México, en Latinoamérica en general, en otros países de Europa, para poder hacer esa contención. ¿En qué consiste el uso del código? Yo entro a ese lugar, escaneo mi código, me va a mandar una liga, pongo ahí nada más datos míos, que prácticamente pues, es el celular, y lo mando, ¿no? Ya me manda una confirmación. ¿De qué sirve? Pues que si en algún momento uno de esos visitantes que sí hicieron su registro, se formaliza o se confirma una infección positiva por COVID, confirmada, no sospechoso, confirmada, la Secretaría de Salud, mediante el rastreo y el seguimiento epidemiológico que debe llevar ligado a este uso de esta aplicación en tema digital, va a mandar una alerta vía mensaje o vía llamada para esa persona para
todos los que estuvieron en ese día, en ese momento, en esa cercanía, en esa ubicación, diciéndoles que estuvieron en contacto tal día, en tal fecha, en tal horario, con un paciente confirmado, para solicitarles que pues se hagan una prueba, estén en resguardo, mantengan su vigilancia, vean si tienen síntomas. Entonces, este tipo de estrategias funciona, pero implica que lo hagamos, ¿no? Porque no es obligatorio. Lo que es obligatorio ahorita para la Ciudad de México es que los negocios tengan pegado el código, lo tengan exhibido e inviten a sus usuarios, a sus clientes, a escanear el código. Pero el no escaneo del código no implica una negativa de servicio. No es como el cubreboca. El cubreboca es, no tienes cubreboca, te brindo una opción, pero si no lo tienes o no quieres, no te puedo brindar la atención. El código QR no. Si el cliente dice, no, yo no voy a registrar nada, yo quiero que me atiendas, adelante. No se le puede negar el servicio por no apegarse a esta indicación. En el Estado de México no es una obligatoriedad el uso del código. Sí se puede registrar a las empresas, se meten a la respectiva liga, aunque pertenezca a la Ciudad de México, y se da el trámite sin ningún problema y se ubica el código con ya la ubicación de ese lugar, pero no es normativo, no es una indicación por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado de México. Por lo tanto, si como empresas del Estado de México no lo colocamos, no debe haber ningún riesgo, pero no descartamos que se adopte esta medida, ¿ok? Si la medida empieza a generar una eficiencia, un beneficio directo en la Ciudad de México, inevitablemente es una medida de prevención, de precaución, que disminuirá gastos en temas de salud e inevitablemente tanto el Estado de México como otros estados o ciudades grandes lo van a adoptar también en sus zonas metropolitanas. Todo esto, digo, no voy a ahondar mucho en lo que es el código, pues en resumen es lo que comentamos. Escaneo, mando un mensaje, me mandan mensaje y me van a confirmar si en el establecimiento en ese día hubo un caso confirmado para que yo pueda ponerme en contacto, me haga pruebas, descarte que tengo la infección o incluso pues comunicarme o mandar un correo para que me puedan asesorar y saber qué puedo hacer como cliente. ¿Qué nos dice el Estado de México en este momento? Bueno, las políticas en términos de salud en el Estado de México no han sufrido muchos cambios, ¿no? La Ciudad de México sí se mueve a una velocidad en tema de política de salud más rápido, pero el Estado de México se ha mantenido bastante estable, entonces mantenemos las mismas medidas. El Estado de México lo que no deja de reforzar, eso sí, pues es el lavado de manos, el uso del cubrebocas, la sana distancia y el uso de gel. Aquí puse esta imagen solo como un breviario. El uso de gel antibacterial está permitido, pero una cosa es el gel antibacterial y la otra es el alcohol en gel. Y casi todos en los letreros que podemos ver, ¿no? En vía pública, incluso en imágenes, incluso el mismo Estado de México, porque esta es información oficial, usa esta imagen de uso de gel antibacterial. En estricto sentido, el uso de gel antibacterial pues no funcionaría para la prevención de un virus, porque para eso es antibacterial, no antiviral. Como ha sido una polémica en tema de entendimiento social de, oye, pues es que todos lo conocemos como gel antibacterial, pero sí son dos productos distintos. Lo conocemos como gel antibacterial, entonces decirle a la gente que es alcohol en gel, pues a veces es un poquito más difícil, y hay gente que piensa que se puede lavar las manos con puro alcohol, entonces pues lo dejamos como uso de gel antibacterial. Así se está manejando de manera oficial en el Estado de México. En la Ciudad de México sí es alcohol en gel. Quiero hacer la aclaración para que no se preste a malos entendidos entre colaboradores y también las mismas empresas, porque sí hay dos tipos distintos de productos. Cuando van a la farmacia y piden un gel antibacterial, sí los hay, pero ese gel antibacterial pudiera no tener alcohol. Sirven para otras cosas, para desinfectar, evidentemente.
lo que se debe ocupar es alcohol en gel al 70%, mínimo al 60%, máximo al 70%. No más de esa cantidad porque sí daña la piel, no menos de esa cantidad porque realmente no tendría un efecto benéfico para lo que nosotros necesitamos en tema de prevención. Prácticamente los geles antibacteriales sí contienen alcohol, pero la cantidad de alcohol que tienen es muy baja. Estamos hablando de un 30-40%, por eso no se percibe eh, el alcohol como lo percibimos cuando usamos alcohol en gel, ¿no? Y aparte traen otros aromas, ya traen cremas, o sea, tienen otro tipo de beneficios los geles antibacteriales. Entonces, ¿qué más nos dicen las autoridades en tema organizacional? Y aquí viene pues un tema, el tercer punto y que es el más importante en este momento. A nivel organizacional, lo que estamos viendo en este momento es como espectadores el incremento de casos en calle. Es decir, yo estoy viendo que en las noticias aumentan los casos, pero ya me llegó información de que conocidos familiares están infectados otra vez. Y ya me está sucediendo que la semana pasada, ya tuve un colaborador que se enfermó, fue a hacerse una prueba y resulta que es positivo. Y de repente otro, y de repente otro. ¿Qué es lo que está pasando? 10 meses después del inicio de esta pandemia, como seres humanos, como mexicanos, no importa el sector en el que trabajemos, a estas alturas ya nos hemos acostumbrado. Llevamos 10 meses viviendo con un riesgo. Al inicio teníamos temor, teníamos miedo, incertidumbre, y ese mismo temor a los seres humanos nos hace extremar precauciones, nos hace ser mucho más precavidos. Recordemos que aprendemos muchas veces de manera empírica y por aleccionamiento. Por lo tanto, si no lo comprendo, si no lo entiendo, si no lo domino, me voy a ir lento. Voy a ir con mucha, mucha precaución. Por eso es que hace meses, hace 6, 8 meses, 9 meses, pues prácticamente todas las personas llevábamos a cabo al pie de la letra o hasta con exageración estas medidas que les acabo de mencionar. Al día de hoy, 10 meses después, ya no es hay un caso sospechoso, qué miedo, no me acerco y mejor no salgo. No, ahorita es, otro caso sospechoso. Otro que tiene síntomas. Bueno, porque afortunadamente a la mayoría no les va mal. A la mayoría les va bien, rápidamente, en un lapso de 2 semanas, se curan, están sin secuelas. Sí hay quienes tienen secuelas, pero no son la mayoría. Y eso hace que nos empecemos a confiar y compensemos y controlemos ese miedo, ese temor. ¿Qué nos ha ocasionado esto 10 meses después? Que hagamos como que hacemos las cosas. Es decir, si me pongo gel, pues sí, me pongo gel, pero ya me estoy secando en mi pantalón, ¿no? El exceso, cosa que no se debe hacer. No, pues sí me pongo cubrebocas, pero pues es que salí, me puse cubrebocas, pero estoy en una pequeña reunión con mis amigos, o en una pequeña reunión del trabajo, y pues me bajo el cubrebocas y me descubro la nariz, ¿no? O, bueno, es que las sillas están muy apretadas, no estamos a 1,5 metros, pero pues es como medio metro, entonces yo creo que no hay problema. Eh, pues sí tengo un poquito de tos, un poquito de gripa, pero yo creo que es invierno y no va a pasar nada, no es nada, y pues mejor ni aviso, ¿no? Yo sabía que tengo que avisar, pero yo creo que es una gripa y se me va a pasar. Cosa que hace 8 meses no pasaba. Hace 8 meses era tosí y tengo tos, ¿qué hago? Oye, me está fluyendo la nariz, ¿qué hago? ¿Ok? No te me acerques, 1,5 metros. Oye, ponte gel, o sea, extremábamos todo esto. Esta relajación en tema de acciones es lo que ha favorecido que el grado o la velocidad de contagio se incremente de manera exponencial en las últimas 2 semanas. Sumado a el aumento de movilidad que hemos tenido derivado del puente del 16. Después vienen 2 semanas de Buen Fin en los que definitivamente ha habido mucho flujo de personas en las calles
y sumado a esta confianza, esta pérdida de temor, de precaución al virus, pues aquí están los resultados, ¿ok? Sí, sí se han aumentado mucho en tema de prevalencia la ocupación hospitalaria, por eso estamos a un pasito, al límite, dijeran las autoridades, de pasar a ese rojo. Entonces, como empresas, número uno, debemos conocer que a estas alturas ya muchos de nosotros, aunque no pertenezcamos al giro de salud, ya conocemos, pero debemos conocer y reconocer que el virus, el coronavirus, tiene una transmisión de persona a persona. ¿Cómo se transmite? Pues mediante gotas de saliva, al hablar, al toser, al estornudar, la contaminación que yo puedo generarle a mi propia mano porque me rasqué, me limpié mi cara y no me lavé, pues mi mano está infectada, entonces por lo tanto pues el contacto con esa persona mano a mano sí puede generar un contagio. Y también algo que médicamente le hablamos fomites, que son el contacto con objetos o superficies contaminadas. Si yo estoy enfermo y estoy usando un vaso, una mochila, un termo y estoy con él constantemente, y otra persona toma, agarra, sujeta ese objeto, no se lava las manos y empieza a tener contacto con su cara, con sus mucosas, pues va a haber definitivamente un aumento de riesgo y puede llegar a haber un contagio dependiendo la cantidad viral. La transmisión sigue siendo por vía aérea, esto no ha cambiado. No es que el virus vuele, por ahí había algunas teorías de, no, es que el virus es aéreo y por eso tenemos tantos problemas. No, si fuera aéreo no estaríamos tan tranquilos. El virus sigue siendo de contacto. El problema es que la partícula es tan pequeña que cuando hay microgotas muy pequeñas, el aire las lleva. Si estamos hablando con una persona, pues claro, sí puede llegar hasta 1,5 y 4 metros, porque no pesa casi nada. Entonces sí puede transportarse un poquito de más tiempo, pero de que va a precipitar y va a caer el suelo o la superficie, eso es lo que va a pasar inevitablemente. Por eso la limpieza de superficie sigue siendo importante. Y pues ya sabemos que el SARS-CoV-2 o COVID-19 es exactamente lo mismo y es la misma enfermedad. ¿Qué otra cosa debemos conocer como empresas? Bueno, los síntomas de la enfermedad son muy importantes y no los podemos olvidar. Como responsables de una organización, como responsables de nuestros colaboradores, si algo debemos estar siempre atentos es a la sintomatología de los colaboradores y a no confiar en que los colaboradores van a reportar sus síntomas. Desafortunadamente, por pues no irse a descanso, porque no pasa nada y se me va a quitar, no es nada. Sí hemos tenido casos en los que después de un periodo de 1 a 2 semanas dan aviso. Ay, pues sí, es que yo creo que me enfermé empecé como hace 2 semanas, ¿no? Como una semana. Y es un riesgo impresionante. Ya llevan una semana de exposición el resto de los colaboradores. Pero como a veces son muchos, pues no podemos estar al tanto. Por eso la organización debe conocerlos a través de sus líderes, estar al tanto de estos síntomas, de estos datos, para poderlo transmitir a sus colaboradores y que estén en una vigilancia constante. No solo decir, bueno, si te sientes mal, me lo reportas. No, se tiene que volver en una práctica constante. Ah, ¿qué tal? Buenos días. Oye, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Algún síntoma? ¿Tos? ¿Alguna, has tenido dolor de cabeza? O sea, unas simples preguntas que no duran ni siquiera un minuto. No, todo bien, sí, está bien, no, perfecto. Eso minimiza el riesgo, no lo evita, pero lo minimiza y podemos detectarlos mucho más a tiempo. Los síntomas siguen siendo los que conocemos: tos seca, fiebre, estornudos, dolor de cabeza, flujo nasal, cansancio, dolor muscular, dolor de articulaciones como lo conocemos, dificultad para respirar, saber que hay casos graves de esta infección, como lo son neumonías, síndrome respiratorio agudo o insuficiencia renal, fallo de otros órganos, aparatos o sistemas relacionados con un caso grave de coronavirus. Saber cuándo un colaborador
tiene un caso, es un caso sospechoso, es decir, cumplo con todos los síntomas, ahorita lo vamos a ver más adelante, cumplo con todos los criterios para hacer un caso sospechoso, pero no tengo una prueba. Ok, desde ese momento, aunque no tengas prueba, tienes que estar en resguardo, en lo que descartamos que sea un caso confirmado, ¿ok? Puede haber otros casos en los que el colaborador diga, oiga, es que yo no tengo síntomas, pero pues mi esposa, mi hijo, pues salió confirmado y tiene todos los síntomas. Eso es un caso sospechoso. O si le hicieron una prueba y salió positivo. En ese momento ese colaborador se tiene que ir a resguardo porque está en un periodo de incubación. Esto sería lo ideal, encontrarlos en ese periodo de incubación. Pero se detecta mediante ese acercamiento de los líderes, ese cuestionamiento, ese saludo con preguntas, ¿no? Sigue siendo actualmente todavía un criterio para sospechar un caso, pues salí del país, ¿no? Salí del país y fui a otras regiones, ya prácticamente ahora es todo el mundo, ya no nada más es Europa y Asia, es todo el mundo, y eso pues sí también es un dato de, ok, tienes sintomatología, viajaste recientemente, pues sabes que tenemos que hacer una prueba porque tenemos que descartarlo, ¿ok? El caso confirmado es por laboratorio con una prueba PCR para poder detectar la presencia física del virus en tema genómico y o si se dan datos de gravedad. Esto no es lo ideal porque implica que el paciente ya está muy grave, pero radiológicamente a un paciente con neumonía, un paciente con síndrome respiratorio agudo, su placa de rayos X a nivel pulmonar ya no va a ser normal y va a generar un patrón que está siendo muy característico. Entonces, como médicos podemos prácticamente confirmar con una radiografía si se trata o no de este virus. El tratamiento, aún no existe un tratamiento específico para tratar el virus. Se trata conforme a los síntomas que se tienen en ese momento por parte del paciente y mantener una vigilancia estrecha con ese paciente. Esto es parte importante de lo que debemos conocer como empresas, porque no podemos olvidar el qué es el virus, cómo se contagia el virus y cómo podemos transmitirle a la familia de esos colaboradores mediante ese colaborador el cómo se pueden cuidar. ¿Ok? Ahora, ¿qué síntomas seguimos teniendo vigentes para clasificar esta enfermedad? Número 1, la fiebre, la tos y el cansancio siguen siendo los más comunes. En esta primera lista, en esta primera parte teníamos hace ya un ratito, hace varios meses, teníamos el dolor de cabeza. Pero entre más casos van aumentando, pues también se van moviendo estos datos epidemiológicos y resulta que el dolor de cabeza no es tan frecuente. Y de hecho el dolor de cabeza es un síntoma secundario a la fiebre por deshidratación. Es decir, como síntomas habituales se queda fiebre, tos seca y cansancio. Los síntomas menos comunes son molestias, dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato y del gusto, erupciones cutáneas, que sí puede haber, algún tipo de rash, algún tipo de erupciones que están relacionadas a coronavirus y que aparecen en manos, pies, dedos. Y hay síntomas graves, que son dificultad para respirar, sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho e incapacidad para hablar o moverse. Les quiero hacer un comentario en tema de dos síntomas menores, dos síntomas comunes, no comunes, perdón, que tenemos, pero que son o están considerados como determinantes para la infección por COVID, que son la pérdida del sentido de olfato y del gusto. No son nada frecuentes estos síntomas, nada frecuentes, pero si la persona tiene solo pérdida del sentido del olfato y pérdida del sentido del gusto, aunque no tuviera ninguno de los otros síntomas, inmediatamente se tiene que enviar a resguardo y hacer una prueba para descartar la presencia de coronavirus. Y prácticamente les puedo decir que el paciente que tiene estas dos alteraciones neurológicas, porque es una alteración neurológica,
tiene una posibilidad de positividad de COVID en una PCR de más del 95%. Aunque es un síntoma poco común, pero se ha vuelto un síntoma clásico de infección por COVID. Ya que como organizaciones, pues conocemos esta información y que debemos responsabilizarnos porque nuestros líderes, repito, lo conozcan, lo dominen, porque ahí es donde vamos bajando esta cascada de responsabilidad. Una sola persona no lo puede hacer. A veces designamos esta responsabilidad en tema de conocimiento, de seguimiento, pues a algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, recursos humanos, desarrollo organizacional, medicina laboral, para que lo vayan controlando, pero esto se ha vuelto más grande de lo que una sola área puede controlar. Por lo tanto, la recomendación tiene que ser un tema organizacional. Y lo que hacen esas áreas es liderarlo. Ok, yo como medicina del trabajo, yo como área de salud, voy a generar estas estrategias, voy a generar esta información, pero necesito del apoyo de todos los líderes de área para estarlo bajando y supervisando, porque si no se vuelve muy poco efectivo. Empezamos a tratar de luchar pocos contra muchos. Y aquí es tratar de compensar. Por eso el liderazgo de todas las áreas dentro de la empresa resulta ser muy importante para esto. Es importante que como organizaciones generemos una conciencia de salud en nuestros colaboradores. Ya lo hemos venido haciendo. Ya prácticamente todas las organizaciones a estas alturas, pues hemos bajado comunicados, información, algunas pláticas, algunas ponencias y trípticos, donde se ha bajado toda esta información y el gobierno lo ha hecho también. De hecho, estas dos imágenes que pueden ver son parte de los carteles autorizados que tiene la Secretaría para difusión a toda la población en general. Ya sea laboral, no laboral, a toda la población en general. Entonces, como organizaciones, no solo la organización debe proteger lo que hace la organización, es decir, yo como empresa, no basta con que ponga mi tapete, mi filtro, mi gel y les dé insumos, de hecho, también a los colaboradores. Y ya, y estoy cumpliendo y estoy protegida como organización. No basta con eso, porque tal vez podemos estar dando un cumplimiento ante la autoridad y estamos tranquilos en ese sentido. Pero si no llevamos esto un poco más al fondo con los colaboradores, ahí es donde vamos a tener el problema. Porque los colaboradores, si solo lo hacen por cumplir y fuera de la instalación, es decir, en el transporte, en sus casas, siguen haciendo actividades que no son adecuadas y no se empapan de esa información, lo que va a pasar es que nos van a traer un riesgo, ¿ok? Y la temperatura tampoco es un dato que todos los pacientes que tengan COVID van a presentar. Por lo tanto, el filtro de temperatura nos ayuda, pero no nos evita el riesgo. ¿Qué debemos hacer? Bajarles esta información. Sí, imprimir esta información que ya la tenemos disponible prácticamente, colocarla en ciertos lugares estratégicos para que los colaboradores la vean, incentivar a nuestros líderes para que vayan con sus colaboradores y, oye, ¿ya viste el cartel? Sí, ¿cuál cartel, no? Ya sabemos que lo que pegamos a veces no se lee, entonces hay que hacer ese reforzamiento. Mira, es que el cartel dice esto y esto y esto, por favor, es importante. Mira, hay instrucciones para cuando tú estés en tu casa, cómo te tienes que cuidar. Hay instrucciones para cuando salgas de tu casa y te vengas a laborar. Mira, tienes que hacer esto y esto y esto, usas cubreboca, mantente a 1,5 metros de distancia. Hay instrucciones también para cuando vengas a la oficina o si saliste nada más. Bueno, estas precauciones son las que tienes que tomar. Y oye, yo he detectado que tú te mueves en transporte público. Mira, el transporte público ahorita es un foco de contagio impresionante porque no alcanza la limpieza y la desinfección para tantos millones de gentes. Entonces, es un foco de infección. De hecho, ahorita es el más grande foco de infección que tenemos en la ciudad.
Entonces, la recomendación, mira, usa tu cubrebocas, sí, ponte tu careta, ponte gel, mira, llévate un frasquito de gel y ahí te lo traes y te lo pones ahí muy discretamente, pero sí, hazlo. ¿Por qué? Porque si no, el impacto que puedes tener hacia ti, hacia tu familia y obviamente hacia la organización, a tus compañeros, va a ser muy alto. Es decir, se trata de un reforzamiento constante y bajarlo a través de los líderes con los colaboradores. Porque si no, los colaboradores lo están percibiendo como un, bueno, pues es que lo hacemos porque pues así se tiene que hacer, ¿no? Yo lo hago aquí porque la empresa pues me dice que lo haga. Yo lo hago aquí porque pues, si no nos van a multar, ¿no? Porque ese es como el argumento, tenemos que hacerlo porque si no nos van a multar y nos vienen a cerrar y nos quedamos sin chamba. Entonces, se vuelve una mecánica. El trabajo fuerte, no digo que sea fácil, el trabajo fuerte es bajarle, llevar a pie, a piso esta información con los colaboradores y eso sí o sí va a tener un impacto benéfico para la organización, porque va a evitar o disminuye la relajación en ese colaborador y lo vuelve un hábito. Es decir, no es cosa de la organización, no es cosa de las autoridades, es lo tengo que hacer porque necesito hacerlo por mi bien, por el de mi familia y por el de la organización, ¿ok? Porque sin organización, pues yo no tengo nada, ¿no? Entonces, esta información ya está, no ha cambiado y no va a cambiar porque ha demostrado su efectividad. Lo que estamos padeciendo ahorita es la confianza, el exceso de confianza, ¿no? Pues yo ya lo bajé, ya lo publiqué, ya lo pegué y pues no, no se puede, no lo leen, ¿ok? Cuidado, cuidado, vale la pena el esfuerzo porque si no vamos a tener repercusiones severas, ya lo estamos teniendo en algunos lugares. Y como último punto, en tema de empresa, ¿qué debemos hacer en estos momentos? Ya sabemos que estamos en un semáforo naranja al límite, estamos a nada de pasar un semáforo rojo, el número de casos afuera es impresionantemente alto, no digo que igualen que el pico máximo que ya pasamos, pero ahí vamos. Y la ocupación hospitalaria inevitablemente está aumentando, sí han aumentado las defunciones también, entonces, ¿qué hago aparte de ya lo conozco? Ya estoy mejorando mis actividades de educación en la salud para mis colaboradores. Bueno, pues como organizaciones no nos relajemos, no nos confiemos. Debemos seguir evitando juntas presenciales, no fomentar las actividades o reuniones virtuales. Yo sé que ha sido muy difícil para muchas organizaciones que estamos acostumbradas a operar, a estar físicamente, a hacer retroalimentaciones, negociaciones de manera presencial, pero no podemos confiarnos a pesar de que no haya una limitante ahorita por la autoridad y que no haya un semáforo rojo y se diga no se pueden hacer estas actividades. La recomendación para una empresa en este momento, el día de hoy, es no hacer reuniones presenciales, ¿ok? Y hacer lo más que se pueda virtual, a distancia, seguir fomentando el home office con protocolos de horario y actividades. Aquí voy a hacer un paréntesis porque el tema, este tema de la pandemia, y lo platicábamos la sesión pasada, ha generado un tema psicosocial muy importante. ¿Okay? Sí ha aumentado el nivel de violencia intrafamiliar, el nivel de divorcios, ha aumentado también el estrés, ha aumentado el volumen de renuncias, la gente está muy renuente a trabajar también, o sea, ya iba casi entrando y pues ya no quiso, ¿no? O se cayó del proceso, sí, sí ha aumentado también. Esto es derivado a todo el estrés, toda la psicosis que se ha generado, el miedo, el temor por ciertas actividades. Y lo que hemos hecho como empresas, pues es, ¿saben qué? Los que se pueden, pues en home office, desde casa, y porque sí podemos operar, ¿no? Afortunadamente, tal vez no somos una organización que opere de producción y podemos operar, somos administrativa, no pasa nada. Entonces, hay que hacer un protocolo de horario y actividades, porque lo que estamos viendo ahorita es que aparentemente la eficiencia de los colaboradores en home office
aumentado, porque antes las personas estábamos acostumbradas a, bueno, pues tengo que salir de mi casa, me tengo que trasladar 1 hora, ¿no? Si bien me va, para llegar a mi trabajo. Entonces, pues ya voy entrando como a las 8 o voy entrando a las 9. Y de ahí mi día acaba pues hasta las 5:30, 6 de la tarde. De ahí pues tengo que cerrar la computadora porque aunque quisiera pues no voy a manejar, no voy a moverme en el transporte público trabajando y de ahí me voy y llego a mi casa. Entonces vamos llegando a la casa ya como a las 7 de la noche, 8 de la noche. Entonces prácticamente ya ahí concluyó la jornada. Es decir, la jornada laboral se acotaba de 8 o 9 de la mañana, 5 o 6 de la tarde, depende de la actividad. Hoy, con el home office, si se dan cuenta, y si les ha sucedido, espero que no, pero ya hay llamadas o mails o envío de información desde las 8 de la mañana, 7 de la mañana, de repente llegan correos a las 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, llegan correos o información en sábado, en domingo, cuando normalmente no se opera, y de inicio la organización lo percibe y el resultado se ve, no digo que no, como oye, estamos siendo más eficientes. El home office creo que ha sido una muy buena opción, ¿no? Y aparte nos disminuye costos en otro sentido. Pero está llevando al agotamiento y al hartazgo y puede llegar a la depresión a los colaboradores. Como colaboradores no lo vamos a entender, porque para estar en home office es, son las 8, pero me acabo de acordar que no mandé esta información. Bueno, pues no me quita nada, ¿no? Agarro, volteo la compu, la prendo, lo mando y ya lo mandé y sigo con lo que estaba. Ese colaborador, multiplíquenlo por todos los colaboradores de la organización. Esa cascada de información que se genera en horarios distintos aumenta la carga de trabajo de todos los colaboradores, porque ese mismo colaborador al otro día ya va a estar pensando en cuántos correos va a tener a las 7 de la mañana cuando se despierta, abra la computadora y se ponga a trabajar. Ya va a tener como 20 correos ahí pendientes que se mandaron en el transcurso de la noche y la madrugada. Esto en la suma de meses va generando este trastorno psicosocial. Y vamos a ver en los colaboradores la baja del ritmo más adelante. Ah, bueno, luego lo mando. Ah, bueno, y va a haber momentos de cansancio. Incluso no sé si les ha sucedido en alguna junta, en alguna reunión. Yo algo que siempre hago con colaboradores, con clientes, con pacientes, es, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y esa pregunta, independientemente de la junta, empieza, no, pues cansado. ¿Y por qué? No, pues es que está llegando mucha información y estoy súper saturado y ha sido un año muy fuerte. Entonces, no nada más ha sido fuerte en el tema de la pandemia, también ha sido este descontrol entre qué debo hacer en el home office. Como empresa somos responsables de acotarlo, porque esto no va a durar para siempre, se vuelve ineficiente por completo y aparte de que genera, pues, el que ese colaborador se queme y pues acabe renunciando. Entonces hay que acotarlo, hay que poner reglas en el home office y sí se vale. Las computadoras se prenden a tal hora, se apagan a tal hora, todo lo que tengas que hacer lo haces en ese horario, o sea, no es cuando quieras tampoco, para que el mismo colaborador pues delimite, ¿no? Delimite y también cuide mucho sus distracciones, porque, pues no pasa nada, lo mando a tal hora, entonces sí me da tiempo a hacer esto, ¿no? Al fin que nadie me ve. Por eso acaban mandando información ya muy tarde, no porque tuvieron tantos trabajos, porque hay muchas distracciones. Entonces hay que acotarlo, este tema me parece muy importante para que todos como organizaciones lo tomemos en cuenta. Fomentar que los colaboradores reporten la aparición de síntomas extraños. Sí, hay que fomentarlo. Como empresas, repito, tenemos que ser responsables en no esperar a que el colaborador lo diga. Tenemos que preguntarlo, incentivar, hacer ciertos cuestionarios, hacer que los líderes se acerquen con su gente y les pregunten, oye, ¿cómo estás? ¿Tienes algún síntoma? ¿Cómo está tu familia? ¿Nadie se ha enfermado? Y ahí es donde vamos obteniendo esa pequeña información. Porque ahí es donde vamos a escuchar al colaborador, no, sí, no, fíjate que mi suegro con el que vivo, no, la semana pasada se enfermó bien feo. Aguas.
Y salió de una pregunta de cómo está tu familia, no de si tienes síntomas, ¿ok? Fomentar valoraciones médicas oportunas. Tendemos mucho a la automedicación y tendemos mucho al minimizar las enfermedades. No, no es nada, es una gripita. No, no, pues, se me quita rápido, no pasa nada. No. A nivel organizacional es, ¿tienes síntomas respiratorios? ¿Tienes síntomas digestivos? Como que la comida no te sabe igual o el aroma no lo percibes igual, amerita una revisión médica, ¿ok? Más vale descartar a tener que afrontar un brote interno. Realizar pruebas diagnósticas a colaboradores que tengan síntomas probables de coronavirus, sí hay que hacerlo, ¿ok? Ya cada organización determina cómo lo hace, si solo lo indica o apoya al colaborador. No hay nada normativo en ese sentido en la ciudad, en el Estado de México, pero sí hay que incentivarlo. O sea, no es de, oye, creo que lo tengo, pero ¿qué hago? No, pues, quién sabe, no, ¿sabes qué? Te vas a tener que hacer una prueba, ve al médico y cuando tengas el resultado de esa prueba me dices. Realizar tamizajes diagnósticos aleatorios y periféricos sobre un caso sospechoso para cortar la cadena de contagios. Cuando se detecta un brote interno, ¿qué significa? Que de repente sale un colaborador enfermo y pues sí fue positivo. Poquito tiempo después sale otro. Poquito después, por allá sospechamos que hubo algún otro. Si hay relación entre ellos, es decir, misma área, contacto, labores, todo lo que pueda asemejarse, hay que cortar la cadena de contagios. ¿Cómo se corta la cadena de contagios? Definitivamente hay que hacer pruebas diagnósticas para descartar la infección. Es decir, se tienen que hacer pruebas PCR a cierto número de esa población, usando como centro a esos colaboradores, de ahí se traza una periferia, para encontrar a colaboradores que estén cursando asintomáticos o que estén en sus periodos, en sus primeras etapas de contagio, y de ahí mandarlos a resguardo. Eso se le llama cortar la cadena de contagio. Porque si los dejamos ahí y esperamos a que tengan síntomas para decir, ok, este tiene síntomas, se va a su casa, para entonces otros ya fueron contagiados. Y nunca acabamos. De hecho, nos iríamos así con toda la empresa. Por lo tanto, lo importante es, una vez que se detecta, es cortar la cadena de contagios. ¿Quiénes estuvieron a tu alrededor? Hay que hacerles pruebas. ¿Salen negativos? Ya la hicimos. ¿Salen positivos? Ok, hay que hacerle a la otra periferia hasta que encontremos ese nivel de ya. ¿Salieron negativos? Perfecto. Hasta ahí se cortó la cadena de contagios. ¿Ok? Estas son las recomendaciones. Tres apartados grandes, muy grandes, que como organización debemos estar realizando en este momento del semáforo amarillo en límite, ¿ok? Y que no podemos relajarnos. De hecho, es parte ya de la campaña de publicidad desde esta semana de la Secretaría de Salud a nivel federal. Van a empezar ustedes a ver mucho más este tipo de información, porque no es algo que se pueda ocultar o que se pueda no atender a nivel federal. Definitivamente es un tema crítico el incremento que hemos tenido. Por lo tanto, sabemos que parte de las campañas esenciales del sector salud, de nuestra secretaría, es la difusión, ¿no? Entonces, ahorita lo que se va a difundir es no bajemos la guardia, cortemos las cadenas de contagio, por favor. En estas temporadas decembrinas, no se reúnan con tantos familiares o en casas ajenas, que las reuniones sean pequeñas, cuida tu alimentación, cuida tu salud mental. O sea, ya son campañas un poquito más integrales, si se dan cuenta, y es evitando o solicitando la participación ciudadana para no seguir favoreciendo el contacto. Desafortunadamente ya lo tuvimos. En noviembre nos bastó para tenerlo. De no controlarlo y que esto llegue a una fecha como la es el 25 de diciembre, el 1 de enero, el pronóstico para nuestro país el siguiente año no sería nada alentador. Por eso estas campañas van a ser intensivas. De ahí viene que de manera abrupta
se estén tomando otro tipo de acciones y decisiones. Hoy en la mañana, por ejemplo, ya a nivel federal, se dio ya pues la indicación formal de empezar con el proceso de vacunación a nivel nacional, empezando con ciertos sectores. Primero irán pues, los sectores más afectados en el tema de salud, es decir, o expuestos, mejor dicho, pues hospitales, clínicas, todo lo que tenga que ver con el sector salud, después empresas relacionadas a eso, después otro tipo de población y pues, al final la población general. Se estima que la vacuna se haya aplicado al 100% de la población para mediados del siguiente año, un poquito ya hacia el último trimestre, dependiendo de los avances. Esta vacuna que está ingresando a nuestro país ya está, pues ya está aquí, nada más está en papeleos, ¿no? Viene de 3 laboratorios distintos. Uno es AstraZeneca, otro es Moderna, allá en Estados Unidos, y viene otro de otro laboratorio. Ninguna vacuna, porque me lo han preguntado, oye, es que me vacuno, no me vacuno, funciona, no funciona. A nivel de prevención, a nivel de salud pública, toda vacuna, por supuesto que es benéfica. Lo que en este momento no se puede garantizar es el nivel de protección que va a brindar esa vacuna porque es su primer aplicación. Es decir, en el transcurso de la humanidad hemos llegado a un perfeccionamiento de distintas vacunas gracias a la aplicación constante y su actualización año tras año, porque algunas son más efectivas, otras no tanto, pero se van perfeccionando. Esta va a ser la primera vez que se aplique esta vacuna literalmente en todo el mundo. Por lo tanto, no hay una certeza de que al aplicar la vacuna haya una protección ante el coronavirus. Se estima que puede ser del 30% en un inicio, puede ser más, puede ser menos, puede ser que alguien sí lo proteja, puede ser que alguien no lo proteja, no lo sabemos. Entonces, la recomendación es seguir las instrucciones de la Secretaría, pero no confiarlos. Es decir, lo que no puede pasar es que yo como empresa me aseguré que todos mis colaboradores estén vacunados para COVID. Ya, todos estamos protegidos. Y como ya estamos protegidos, pues volvemos a actividades normales, dejamos toda la precaución, la prevención, todas las medidas, porque ya estamos vacunados. Error. Error porque, repito, no es una seguridad, pero puede ser que el 70% de tu población no se haya inmunizado y le pueda dar. Hoy, mañana, en 10 meses, no lo sabemos, ¿ok? Entonces, es a pesar de la vacunación, sí seguir con las medidas de protección, de prevención, de educación en la salud para disminuir el riesgo en nuestros colaboradores. Y gradualmente, conforme avanza el tiempo, vamos a ir viendo pues, los efectos benéficos de este proceso. De forma general, esta es la información que les hemos querido compartir el día de hoy para que pues vayamos caminando a la par, ¿no? A la par en tema de conocimiento, de reforzamiento, porque es importante y no podemos bajar la guardia, ¿ok? Vamos a... Muchas gracias, doctor. Hay algunas preguntas en el chat. ¿Gusta que se las hagamos? A ver si... Hay varias de micrófono. Espero que hayan escuchado bien. Sí, sí, escuchamos bien. David Magaña, muchas gracias por acompañarnos. Nos pregunta desde rojo hasta el amarillo por lineamientos, ¿cuáles son las medidas que se tienen que tomar generales? Ok, son las mismas medidas, volvemos a comentar, es a nivel organizacional, es filtro de ingreso, es decir, chequeo de temperatura, colocación de gel directamente en las manos de esa persona que está ingresando y el uso de tapete sanitizante con una solución desinfectante de hipoclorito, de hipoclorito que basta con que sea del 4 al 6%, es decir, por 940 mililitros de agua, le agregamos 60 de cloro, que ya es bastante, eso nos da una dilución al 6%. Con eso podemos estar manteniendo los tapetes sanitizantes que están al ingreso.
Esas medidas se mantienen junto con el distanciamiento social, lavado de manos frecuente, uso de cubrebocas, uso de careta si es necesario. Si me preguntan, sí es necesario para cuando atendemos clientes, que tenemos que estar en constante verbalización, aunque sea con el cubrebocas, usemos la careta, nos va a mejorar la protección. No es obligatorio, pero es un nivel de protección mayor. Estas medidas se mantienen desde el rojo hasta el amarillo. Muy posiblemente en el verde se quiten los filtros, pero seguiremos utilizando un ratito más, aunque ya no fuera obligatorio el cubrebocas. Muy bien. Nos pregunta Cristina, ¿qué hacer si identificamos a un trabajador con síntomas gripales únicamente? Lo que hay que hacer en ese momento es pedirle a ese colaborador que vaya a una revisión médica. En ese momento, no esperar al final del turno. Repito, más vale ser preventivos, ¿ok? Porque a veces, no, es una gripita, voy cuando termine. Bueno, pues sí, porque pues, sí me va a afectar que te vayas, ¿no? No. Si tenemos medicina laboral, inmediatamente a que lo revise el médico laboral, y si no, que vaya a una revisión. Más vale que lo revise un profesional médico y que diga, no, sabes que es un síndrome gripal normal, no pasa nada, perfecto, pues adelante. Gracias. Nos preguntan que si, ¿en dónde se puede consultar? Si en el Estado de México, la ubicación de los kioscos que determinan COVID-19 o si solamente hay en Ciudad de México. La mayoría, como la ciudad está, digamos, en naranja con alerta, una de las estrategias que implementó el gobierno de la Ciudad de México fue la instalación de los kioscos. Están en las alcaldías de la Ciudad de México, porque la verdad la situación es crítica. En ese sentido, el Estado ha estado un poco relajado. No hay como tal kioscos en el Estado de México, pero sí se han implementado en algunas delegaciones, en algunos municipios, en las explanadas de los palacios municipales, se han colocado, no kioscos, pero sí campañas de salud, hay médicos, hay enfermeras, y donde están haciendo este tipo de test. Pero no sabría decirte, va a depender del municipio. Les recomiendo que pregunten directamente, si están en Ecatepec, por ejemplo, directamente al municipio, oye, soy una organización así, necesito este tipo de servicio. Lo tienes, y si no es la opción, pues bueno, ver la opción por una vía PEPAC. Claro que sí. Nos preguntan también que, ¿qué tipo de pruebas se hacen en los kioscos? En los kioscos se está realizando solo prueba rápida de detección de inmunoglobulinas, IgM e IgG. Hay ahorita en el mercado 3 tipos de pruebas. Las pruebas rápidas, que se dan en 15, 20 minutos, tienen un grado de certeza y de sensibilidad que ronda más o menos entre el 80 y 85%, es decir, puede haber falso positivo, falso negativo, pero son muy rápidas. Esas son las que se están realizando en estos kioscos. Llegó otra prueba muy similar, que también es una prueba rápida, ya no es en sangre, se toma la muestra nasofaringea, también es rápida en ese momento, nos da un poquito más de certeza, pero raya en ese nivel de efectividad. Hay otras pruebas que son serológicas, es decir, me toman una muestra de sangre, la llevan al laboratorio, la procesan, me entregan en 24 horas el resultado, esas tienen una efectividad mayor, y están las PCR, que siguen siendo el estándar diagnóstico en este momento. Gracias, doctor. También nos preguntan que si con ustedes se puede consultar dudas médicas o incluso atención médica en el caso de COVID. Ok, sí lo podemos hacer. Dependiendo qué servicio requieran, la organización podemos brindarles distintos servicios, desde seguimientos médicos en línea, temas de urgencia en tema de ambulancia, con membresías, tratamientos especializados, también pruebas por PCR en sitio, ahí en sus organizaciones, estas serológicas también que les platico. Las rápidas no,
porque realmente pues, se pueden conseguir en cualquier lugar y médicamente hablando no nos da una certeza, aunque económicamente sí nos ayuda, pero médicamente no nos da una información confiable para poderlos asesorar y decirles, ¿sabes qué? Haz esto. No, necesitamos una serológica o una PCR. En ese sentido, sí, sí podemos brindarles servicio. Aquí en la pantalla ven los correos. Si quieren, mándenme por correo, oye, tengo esta duda o ocupo este servicio, ¿qué podemos hacer? Y ahí vamos. Muchas gracias, doctor. También quisiera complementar un poquito la pregunta que nos hicieron, ya que el doctor Rivera y el doctor Emanuel han estado atendiendo en domicilio incluso a infinidad de empresarios contagiados de COVID y todos han tenido muy buenos resultados en su tratamiento, ya fueron dados de alta, incluso también a nuestro director general, el licenciado Francisco, que nos compartió también hace algunos eventos que estuvo contagiado y bueno, también tomaron el tratamiento de factores de transferencia que maneja el doctor Raúl Rivera y el doctor Emanuel y bueno, todos han salido adelante. Lo recomendamos mucho, doctor. Muchas gracias por todas las atenciones que ha tenido al sector empresarial. Gracias. Tenemos otra pregunta de Cristina. Si la empresa cuenta con IMSS, ¿se sugiere enviarlos en cuanto se detecten los síntomas gripales? Sí. Si tienen, el IMSS ya para sus colaboradores, la respuesta es sí. Solo consideren que el servicio ahorita no es muy bueno. Las unidades médicas familiares, muchas están cerradas o se están dividiendo a sus asegurados. De hecho, nos ha pasado ya muchas veces de, oye, fui y no me quisieron atender. Fui y me dijeron que solo por la ventanita y me dieron paracetamol, ¿no? Me dijeron que fuera a urgencias y de urgencias me batearon. Entonces sí estábamos teniendo muchos problemas con este tipo de servicio público. La primera línea es sí deben enviarlos, pero también funciona en una administración del servicio. Es decir, ¿sabes qué? Ve al IMSS, pero si no te atienden, ve con tu médico de cabecera que te revise, que te diga cómo estás y empieces tu seguimiento. Al final el tratamiento va a ser lo mismo. ¿Para qué nos ayuda más el IMSS en este momento? En que si llevamos una valoración de ese colaborador, inicia su tratamiento, va bien, y detectamos oportunamente un signo de alerta, inmediatamente lo mandamos ya a urgencias al IMSS para que puedan atenderlo. O sea, lo revisan, no es, vamos a ver cómo estás, no, si ameritas una atención. Para que no pierdan tanto tiempo, sí nos ha pasado que los rebotan mucho de la institución pública. Pero sí, de primera línea, si no hay otra opción, adelante. Gracias. Samantha Mora nos pregunta, como empresa, ¿qué podemos hacer con aquellos empleados que se rehúsan a seguir las medidas sanitarias? Ok. Como legalmente hablando, ante la Ley Federal del Trabajo, no podemos como empresas hacer nada. Pero, ojo con esto, hay lineamientos organizacionales, los cuales el colaborador debe cumplir. Y si esos lineamientos los emparejamos con las obligatoriedades que la autoridad nos demanda como empresas y como individuos, entonces sí se vuelve sancionable. Es decir, ¿sabes qué? Te mando a toda la organización un comunicado, ¿no? Por la vía que ustedes tengan de manera oficial, de que todos los colaboradores de la organización fulanita deben seguir estas instrucciones. Debes usar cubreboca, debes usar careta, distanciamiento de metro y medio. O sea, es copiar literalmente las instrucciones que ya nos dio la autoridad en tema de salud para que se ejecute de manera interna y lo bajamos como una política organizacional. Si el colaborador incumple esta política, entonces tenemos nosotros como empresas, un doble respaldo. ¿Sabes qué? Incumpliste una política organizacional o estás incumpliendo una política organizacional, lo cual te va a meritar, pues, sanciones administrativas porque es una política organizacional. Y por si fuera poco, ¿qué crees? Que también es un lineamiento por tema de salud pública y se vuelve un riesgo para la salud, tu incumplimiento.
Por lo tanto, sí puede haber sanciones si lo fundamentamos desde esa parte. Si nunca les hemos dicho y asumimos que conocen la información, pues claro, el colaborador lo va a tomar como un, no, ¿por qué? Nunca me has dicho, ¿por qué me vas a sancionar? No, o sea, nada más hay que llevar como los pasos normales para brindar esa parte y de esa forma vamos, no me gusta decir obligando, vamos coaccionando junto con el colaborador para que participen en esto. Muchas gracias, doctor. Ana Moro, gracias por acompañarnos. Nos pregunta si se provee de hospedaje a trabajadores en calidad de foráneos. De la misma forma, la empresa es responsable de proveer a la casa de hospedaje de lo necesario para que se respeten las medidas y se podría aplicar llamadas de atención a aquellos que no respeten estas disposiciones. Ok, en el caso de trabajadores foráneos, ya depende de la organización cómo lo tengan gestionado. Si es en un hotel, ¿no? Por ejemplo, que la mayoría pues es, básame tus viáticos, ¿no? Vas a un hotel, nada más como empresa sí podemos en estos momentos decidir, ¿sabes qué? Mándame propuestas de en qué hotel, este es tu presupuesto, ¿no? Mándame sugerencias de en qué hotel vas a estar y pide las medidas que está ejecutando ese hotel, ¿ok? En tema de prevención. Si no lo puede demostrar el hotel, pues no te vas a poder quedar en ese hotel, ¿no? Si son convenios privados, en este caso el ejemplo de una casa de hospedaje, y ese convenio ya lo tiene la organización, es decir, yo colaboro contigo, casa de hospedaje, tú me hospedas a mis colaboradores y te pago un fee mensual o me dices cuánto gastamos y todo eso, la empresa sí puede exigir a esa organización, a esa casa de hospedaje, el que cumpla con las medidas que la organización quiere. Y por lo tanto, el cumplimiento del colaborador a esas mismas medidas también son parte de la responsabilidad en política laboral de ese colaborador. Okay, nada más es un tema de sí estar en comunicación con esos terceros que podrían estarnos apoyando. Gracias. Tenemos otras preguntas. Mariel Ortiz nos comenta, ¿qué pruebas de laboratorio son las confiables, las PCR o antígeno COVID-19? En su caso, ¿cuáles son las que recomienda? Así es. Ambas, pero depende del tiempo. Si estamos hablando de un tema de contagio reciente y para descartar un brote, definitivamente tiene que ser PCR. Definitivamente. ¿Por qué? La prueba de PCR nos da una certeza y una sensibilidad más o menos entre el segundo y tercer día de iniciado el proceso de contagio. Las pruebas de antígenos nos dan una ventana de más o menos 7 a 9 días después de iniciado el proceso del contagio. O sea, si yo voy como en el quinto día y apenas empecé con un poquito de gripa y me hago una prueba rápida de antígenos, IgG-IgM, puede ser en un más o menos 20 a 30% de los casos que salga negativa, porque todavía no he generado inmunoglobulinas, por eso sale negativa. Pero si en ese momento me hago una PCR, pues va a ser totalmente confiable, con una certeza del 95% para arriba. Entonces, ambas son funcionales, solo hay que saber en qué momento ocuparlas y no dejarse llevar tanto por el costo, porque a veces lo hacemos y como organizaciones lo vamos a hacer, oye, pues me sale mucho más barato hacerle pruebas rápidas a todos. Sí, pero no vas a obtener el mismo resultado. Depende qué quieres hacer, para qué lo quieres hacer y es qué te conviene hacer. Gracias. Nos comenta Samantha Mora si nos podría explicar en qué situaciones puede haber falsos positivos o pasos negativos en la prueba de COVID. Ok, va relacionado a esta respuesta anterior. Depende del tiempo de evolución de la enfermedad y cuándo se realiza esa prueba. De eso depende el falso positivo o el falso negativo. Es más frecuente el falso negativo por realizar la prueba en un tiempo posterior o anticipado. Ambas pruebas son confiables, pero el tiempo es muy importante de cuándo se realiza esa prueba para disminuir esa brecha que hay entre falsos resultados. Muy bien. Nos pregunta Víctor Manuel Ordaz
si tiene el costo de la prueba PCR, algún laboratorio que ustedes recomienden o que sea con ustedes. Ok, sí tenemos proveedores especializados para brindarles las pruebas. El costo de las pruebas PCR lo van a encontrar muy variado en el mercado, ¿no? Hay laboratorios, por ejemplo, no mencionaré nombres, pero hay laboratorios que son mucho más económicos, hay otros que están un poquito más caros, pero la diferencia radica no en el PCR, todas son PCR, radica en la tecnología y validación que da ese laboratorio a sus pruebas, porque algunos no las hacen, no las maquilan, las mandan a maquilar. Entonces, para disminuir costos, la única forma de que un laboratorio pueda disminuir costos es omitiendo ciertos pasos en el proceso. Y eso pues eficienta costos, hace que la prueba sea más barata, pero aumenta el riesgo de falsos negativos. El ejemplo más claro que les puedo poner es, la mayoría de los laboratorios que tienen más bajo costo, lo que hacen es, toman una sola muestra nasofaringea y esa sola muestra en laboratorio la dividen en dos para poder revisar 2 veces la misma muestra. Lo que se debería de hacer, que lo hacemos con los laboratorios, digo, si Víctor, mándame un correíto, nos ponemos en contacto y te mando información. Lo que se debe hacer es tomar 2 muestras, una nasofaringea y una orofaringea. Ambas muestras se corren por separado para poder obtener una confiabilidad mayor de la prueba. Y no solo eso, dependiendo la tecnología que usa ese laboratorio, incluso el resultado nos puede decir si el colaborador o el paciente está en sus primeros 7 días de infección, en sus 14 días de infección o ya pasa de los 21 días posteriores a la infección. Eso nos da muchísima información para poderles decir a ustedes como empresa, ¿sabes qué? No es necesario que revisemos a toda la organización. Tu colaborador inició sintomatología hace una semana. Entonces, búscame a los que hayan estado hace una semana en contacto con esa persona. O sea, nos da mucho más certeza para trabajar directamente con cada organización. Sí, mándenme un correo y ya lo vamos viendo. Ok. El rango de precios de la prueba PCR, si nos puede compartir. El rango va desde lo más barato que hemos visto, que es como 1,500, 1,600 más o menos, y lo más costoso que hemos visto es, hablo de laboratorios privados, pero no de hospitales privados, es como de 4,600 más o menos, y ya en hospitales privados sí se va muy por arriba, pero porque ya estamos tocando tema de aseguradoras, ¿ok? Pero en eso andan más o menos las pruebas. Y la diferencia de precio, pues es esto que les comento. Gracias, doctor. Tenemos todavía 8 preguntas. Nos vamos a ir un poquito más rápido Sí. para poder contestarlas todas. Jenny Rosa nos pregunta, ¿qué laboratorio recomienda para pruebas PCR? Ok, definitivamente un laboratorio que esté certificado por el INDRE directamente. Que el proveedor de ese laboratorio, por ejemplo, nosotros trabajamos con 2 y los 2 son directamente avalados por el INDRE. O sea, no es un tercero del tercero del tercero, porque sí lo hacen algunos laboratorios. Y sí cambia, hay cambios en los procesos. Si hay entre más intermediarios haya, más riesgo tenemos. Entonces, el nombre de este laboratorio debe estar ligado a el INDRE, ¿ok? Quien lo gestione puede cambiar, pero eso es una regla. Ok, ¿nos puede repetir el nombre del laboratorio, doctor? Ok, lo pueden ver directamente con nosotros si gustan, con Medical Factor y ya les pasamos la recomendación. Claro que sí. Enrique Domínguez nos dice, como medida de seguridad de la Comisión de Seguridad de la empresa, se puede fundamentar con el Reglamento Interior del Trabajo. Asimismo, en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, se menciona que si el trabajador no sigue las medidas de seguridad, puede ser rescindido sin responsabilidad para el patrón. Es relacionado a lo que habíamos comentado anteriormente. Es correcto, correcto. Solo hay que fundamentarlo y adelante. Muy bien. Cristina nos pregunta, ¿sugiere tener pruebas rápidas en las empresas? Honestamente, no. No, porque si no sabemos cómo las vamos a utilizar, estarían generando un gasto, aunque fuera poco, pero estarían generando un gasto. Lo recomendable es tener un asesoramiento
médico para saber en qué momento sí, en qué momento no, y saber cuándo hacer ese gasto como inversión, no como un gasto nada más. En un inicio de la pandemia sí se dio mucho eso de vamos a hacerle rápidas a todos, pero pues acabaron gastando y después resulta que no ayudó de mucho y volvieron a ser, se puede eficientar. Muchas gracias, doctor. Tenemos felicitaciones, agradecimientos en el chat, comentarios. Vamos a continuar con el cierre de esta sesión. Les invitamos a que sigan conectándose todos los martes. Del día de hoy les enviaremos esta presentación que nos compartió el doctor Emanuel y la grabación de la conferencia al correo electrónico que registraron para accesar a esta reunión empresarial. Asimismo, si alguien requiere su constancia de asistencia, con gusto pueden solicitarla al gerente de UNIDEM de su zona. Quiero agradecer también al doctor Raúl Rivera, nuestro presidente de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México, por coordinar este interesante tema del formato de consultorio médico empresarial. Ya vamos en la sesión número 15 y, por supuesto, un agradecimiento muy especial al doctor Emanuel López Delgado por esta interesante exposición de este trabajo de investigación, información, prevención y recomendaciones que hoy nos brindó. Invitamos al doctor a que nos acompañe al final de la sesión para la entrega de su reconocimiento. Les recordamos que anteriormente este formato de consultorio médico empresarial, los doctores nos han expuesto otros temas específicos como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, interpretación de pruebas COVID, tratamientos de secuelas, entre muchos otros, todos ellos relacionados con el tema de la salud. Las conferencias anteriores pueden visualizarlas en el canal de YouTube o Facebook de la UNIDEM o solicitar la grabación al gerente de su municipio. Nos vemos el próximo martes 15 de diciembre a las 12 vía Zoom en este ciclo de conferencias cortas con un tema de consultorio médico empresarial. El siguiente tema tendremos cómo se hacen las vacunas y el papel de México ante ellas. No se lo pierdan, los esperamos el próximo martes. Asimismo, nos es muy grato agradecerles y hacerles una cordial invitación al brindis empresarial de la Unión Industrial del Estado de México, en donde tendremos 2 conferencias magistrales, una de ellas a cargo del licenciado Neftalí Martínez, quien es escritor, conferencista de la Semana Nacional del Emprendedor, locutor y gran amigo de UNIDEM. Asimismo, la otra conferencia magistral nos las compartirá el maestro Yair Ramírez, quien es titular de la Academia Nacional de Emprendedores. Los temas son sumamente interesantes. No se pierdan, por favor, el brindis de fin de año de la UNIDEM el próximo jueves 10 de diciembre de 12 a 2 de la tarde, vía Zoom, por supuesto, en la plataforma en línea de la Unión Industrial del Estado de México. Los esperamos con mucho gusto a ustedes, sus colaboradores e invitados que nos deseen acompañar. Todos estos cursos, conferencias y eventos empresariales son totalmente gratuitos y serán publicados en las redes sociales de la Unión Industrial del Estado de México. Queremos agradecer a todos los asistentes. Estuvimos conectados 273 empresarios. Este día el evento fue transmitido de manera simultánea en las 4 plataformas, vía Zoom, Microsoft Teams, Google Meet y Facebook Live. Gracias al ingeniero Jesús Troya por realizar la conexión de manera simultánea en estas 4 plataformas. Y finalizamos, no sin antes recordarles que sigamos atendiendo las recomendaciones de nuestras autoridades de la salud. La unión hace la fuerza. Cerramos esta reunión empresarial del consultorio médico del día de hoy, entregando de gran valor informativo en materia de salud a todos ustedes. Y les presento con mucho gusto al ingeniero Eduardo Vergara, director general de la empresa Juventud Global Siglo XXI, quien nos compartirá la entrega de reconocimiento a nuestro expositor y realizará la clausura oficial de esta reunión empresarial. Adelante, ingeniero. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Angélica. Y pues bueno, no cabe duda que la información que nos acaba de proporcionar el doctor Emanuel López es de vital importancia por el momento que estamos viviendo y no queda más que seguir las recomendaciones y el agradecimiento a la empresa que forman todos los médicos, porque no solo en este consultorio empresarial médico se da la información, sino que permanentemente
nos están apoyando las 24 horas del día para todas las contingencias que pudiéramos tener en esta pandemia que estamos viviendo. Muchísimas gracias, valiosísima la información, estimado doctor. Y pues bueno, hacemos entrega de la Unión Industrial del Estado de México. Expide el siguiente reconocimiento al doctor Emanuel López Delgado, integrante de la Comisión de Salud de la UNIDEM, por su destacada, muy destacada participación como expositor en la conferencia en línea Semáforo Naranja al Límite por el COVID-19, ¿qué debo hacer como empresa? Tuvo una duración de 1 hora y tuvimos una asistencia de 273 empresarios. Su apoyo invaluable contribuye a engrandecer al sector industrial del Estado de México. Estado de México, 8 de diciembre del 2020, la Unión hace la fuerza, firmada por nuestro director general, el licenciado Francisco José Cuevas Dobarganes, director general. Muchas gracias por su atención y siendo las 13 horas con 35 minutos, se da por concluida la conferencia del día de hoy. Muchas gracias y felicidades. Gracias, ingeniero. Gracias, doctor. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias a todos por asistir.